Maine. Verano de 1992. Una costa fría, hostil, perpetuamente envuelta en esa niebla que los lugareños llaman la cortina del olvido. Daniel y Paige Whitmer, dos nombres que se grabarían a fuego en la memoria colectiva del pequeño puerto de Devil's Elbow. Recién casados, 2 semanas de luna de miel, listos para un paseo romántico en barca que, en retrospectiva, parece sacado de un mal sueño. La gente los vio. Hay testigos. Los vieron zarpar desde el minúsculo, oxidado y casi olvidado embarcadero, el Codo del Diablo. Y eso fue todo. Nunca regresaron. 3 días de búsqueda intensa, desesperada. Y al final, solo encontraron la barca, a la deriva, impecablemente vacía. Pero, ¿y si les dijera que la verdad, durante 32 años enterrada bajo toneladas de agua salada y silencio, estaba esperando el momento perfecto para emerger? En el abrasador verano de 2024, dragando ese mismo puerto para una expansión, un golpe de pala. Se encuentra una cámara sumergible oxidada, sellada herméticamente dentro de una bolsa de buzo. Un artefacto del pasado que nadie esperaba. Al revelar el último carrete de película, una imagen granulada, una única fotografía final, sacudió a la policía hasta los cimientos. La imagen muestra a Daniel y Paige sonriendo. Sí, pero el bote está abarrotado. En el pequeño casco de aluminio hay 4 personas a bordo. 4. 2 personas extra. 2 fantasmas del pasado que reescriben por completo una desaparición. Introducción y contexto. La cortina del olvido se rasga. Antes de que nos sumerjamos por completo en este caso escalofriante, un caso tan complejo y cinematográfico que parece extraído de una pesadilla, no olvides darle al botón de suscribirte y activar esa campana de notificaciones. Aquí, en este canal, nuestra misión es desenterrar los casos sin resolver más retorcidos, las desapariciones más extrañas y las historias de crímenes reales que desafían la lógica, el tiempo y la fe. 4 de agosto de 2024. Puerto El Codo del Diablo, Maine. La niebla había vuelto. Una manta blanca, fría y húmeda que se instalaba sobre las boas y los cascos de los barcos anclados. La mayoría de la gente, la verdad sea dicha, ya había relegado a Daniel y Paige Whitmer a la categoría de leyenda local. Habían transcurrido 32 años. Las generaciones habían cambiado. La pareja se desvaneció de Devil's Elbow a bordo de una modesta barca de remos de aluminio. Los turistas seguían preguntando, a veces susurrando el cuento de los recién casados que nunca lograron volver a tierra. Pero los locales, ellos habían agotado las teorías y la esperanza. El veredicto no oficial era simple, silencioso y aceptado. Un trágico accidente. Se ahogaron. El mar de Maine no pide permiso. Pero en esa sofocante mañana de agosto, la rutina se rompió. Un operador de retroexcavadora, dragando el muelle oriental para una nueva expansión, sintió un tirón. Enganchó algo inusual. Una caja metálica gravemente corroída, envuelta en una malla de red, como un tesoro maldito. Dentro, una bolsa sellada, de las que usan los buzos para mantener la electrónica seca. Y en esa bolsa, una vieja cámara desechable Kodak. Un modelo Funsaber de 1991. Milagrosamente, todavía intacta. La película, al ser revelada con sumo cuidado, mostró imágenes fantasmales, desvanecidas por el tiempo y el salitre, pero legibles. Tomas de piscinas de marea, selfies ligeramente borrosas, un sándwich a medio comer, una foto de Paige riendo a carcajadas mientras Daniel remaba. Todo, documentación inocente de unas vacaciones idílicas. La foto, la evidencia inesperada y la fría lógica. Pero la última foto, la foto crucial, esa,
tomada justo antes del punto de no retorno, no mostraba el idilio. Había 4 personas en esa barca, 2 sonriendo en primer plano, ajenos a la fatalidad, y otras 2, acechando en la popa, semiocultas por las implacables sombras de la tarde. La fotografía, todavía húmeda y rizada en los bordes, estaba sobre la mesa de pruebas del laboratorio. La detective Marley Greer lo observaba a través de sus guantes de nitrilo. Podía sentir el peso, la gravedad, no el peso físico del papel, el peso de 32 años de silencio de una ciudad entera, de una investigación fallida, condensado en un simple negativo. En el centro del encuadre estaban ellos, Daniel y Paige Whitmer, jóvenes, bronceados, bañados por la luz del sol de Maine. Él con una gorra, ella reclinada, su anillo de boda destellando. 13 días de matrimonio, 32 años de misterio. La historia que todos recordaban era que solo eran 2. Así se narró, así se aceptó. Una joven pareja en su luna de miel, un bote alquilado, un picnic, vistos por última vez saliendo del puerto alrededor de las 6. El bote encontrado a la deriva 3 días después. Vacío, sin explicación, sin cuerpos. La gente asumió que se ahogaron. La marea cambió. Corriente de resaca. La propia Marley se había contado esa historia de niña. Pero ¿y sí y no? Marley se acercó a la foto, entrecerrando los ojos. El detalle era sutil, casi una mancha, apenas perceptible en la penumbra del extremo del encuadre. Pero una vez que su mente lo registró, ya no podía ignorarlo. Una mano. No la de la pareja. Una mano pálida y delgada, con las uñas visiblemente mordidas y las venas marcadas como filamentos azules bajo la piel, descansando justo detrás del hombro de Paige, y detrás de la cabeza de Daniel, más atrás, camuflado en la oscuridad de la popa, un segundo rostro, inexpresivo, frío, observando directamente el objetivo de la cámara, con la mirada fija en quienquiera que estuviera tomando la foto. No eran 2, eran 4. Y eso reescribía toda la tragedia. ¿Estás segura de que no ha sido manipulada?, preguntó Marley, sin quitar la vista de la imagen. Nicole Heron, la técnico forense, se cruzó de brazos. Positivo, detective. Es una Kodak Fonsaber de 1991. La química de la película coincide con el lote de producción. Comprobamos la curva de degradación y la exposición al agua de mar. Está limpia, es auténtica. Marley se enderezó. Su mente, una máquina de precisión, ya estaba rearmando el viejo expediente. 2 personas más en el bote significaba que Daniel y Paige no se habían perdido. No fue un accidente. Fueron tomados. La detective revisó los archivos. Había un detalle enterrado al final del expediente, desestimado en 1992. Tobin Maher, el encargado del muelle, afirmó que creyó ver a alguien más en el muelle esa noche. Parecían 2 personas. No se subieron, pero se quedaron mirando, inmóviles. Me dio un mal presentimiento. La policía lo había atribuido a la superstición del pueblo. Y ahora, la prueba. Marley garabateó una palabra en la pizarra, esta vez con más intención. ¿Quién? ¿Quién se tomaría la molestia de aparecer en una foto justo antes de una desaparición? ¿Por qué regresar a la barca? ¿Y por qué el silencio de 32 años? El viejo muelle no había cambiado. Marley visitó a Phil Maher, el nuevo dueño, sobrino del testigo original. Phil, un hombre corpulento y lento, lo llevó a un oxidado archivador. Dentro, un libro de registro manchado de sal y grasa. La caligrafía, sin embargo, era curiosamente ordenada. 12 de julio de 1992. Nombre, D. Whitmer. Barco 12. Sin hora de regreso. Solo un círculo rojo y un signo de interrogación. Lógico, pero al pasar la página, al 13 de julio. El barco número 12 de nuevo. Devuelto a las 6:16 p.m. Iniciales MT. Notas: devuelto tarde. Necesita enjuague. Chaleco extra a bordo. Marley sintió un escalofrío que le recorrió la espina dorsal. ¿Cómo podía haber regresado el bote el día 13 si fue encontrado a la deriva el 15? No tiene sentido, murmuró Phil,
frotándose la barbilla. Esa barca no volvió hasta que la arrastró la patrulla. Y esta no es la letra de mi tío. La caligrafía era cursiva, no las letras de molde que usaba el viejo Tobin. El barco 12 había sido registrado como devuelto y limpiado días antes de su descubrimiento. Y el detalle del chaleco extra era una nota deliberada. Alguien estaba encubriendo una operación, creando una historia de regreso fallido. El vínculo escondido era Tenco y Rhodes. Marley necesitaba saber la identidad de MT. Siguió el trazo de los archivos policiales hasta un ex policía ya retirado, Everett Klein, el hombre que había procesado la barca recuperada. Klein vivía recluido en Bar Harbor, rodeado de libros y silencio. «Usted vio a los otros», dijo Klein, sus ojos acuosos fijos en Marley. «Yo lo sospeché entonces, pero en un pueblo así nadie quería escarbar demasiado. Había lealtades». Klein sacó un sobre grueso. Dentro, copias de documentos que no estaban en el expediente oficial, y una Polaroid de un chaleco salvavidas, un nombre bordado en el cuello. M. Tenco. Matthew Kenko, un joven que trabajaba en el puerto ese verano, pagado en efectivo, se fue a un cooperativo religioso en New Hampshire. Klein había revisado. Nunca llegó. Para una narración de misterio y crimen real, la voz debe sonar como un detective desvelado que te cuenta un secreto crucial. El objetivo es generar tensión constante e intimidad conspirativa. La firma de MT en el libro de registro no era un error. Era Matthew Tenco, borrando sus huellas. Pero había más. Marley, siguiendo una corazonada, fue al almacén de la antigua tienda de Cebus. Dentro, encontró un viejo cuaderno de clientes. Entre el 12 y el 14 de julio, 2 nombres habían sido escritos juntos con la misma caligrafía inclinada, M. Tenco y C. Rhodes. El nombre Rhodes era la última pieza del rompecabezas. Tras un cruce de datos, encontró un registro de personal en una correccional cercana. Clayton Rhodes, un ex asesor correccional. Despedido semanas antes de la desaparición por problemas de límites con detenidos juveniles, un eufemismo que a la policía no le gustaba usar. Marley mejoró la foto del bote de 1992. Se centró en la figura en la sombra, la forma de la mandíbula, el cabello corto. El hombre sin sonrisa era Clayton Rhodes. La expresión no era de sorpresa, era de control, de cálculo, como si estuviera presidiendo el final de la historia. Marley se sintió asqueada. No fue una desaparición, no fue un accidente, fue una operación. 2 hombres, un bote, una joven pareja seleccionada, y lo que sucedió después había sido grabado. La cinta, el testimonio bajo el agua. La verdad estaba en la caja sin etiquetar que Marley encontró en el archivo. Una cinta VHS con una sola palabra escrita: ver. Incremento dramático en la música de fondo. Sonidos de respiración profunda. Marley cargó la cinta. 12 de julio de 1992. 6:32 p.m. La imagen temblaba. Se veía el fondo del bote. Luego la cámara se levantó. Daniel riendo. Paige a mitad de una frase sobre la marea. Parecían felices, desprevenidos. Pero la cámara estaba frente a ellos, filmando sin que lo supieran. La imagen se detuvo. Al estabilizarse, la pareja había desaparecido. El bote vacío balanceándose en el agua tranquila. 30 segundos de silencio. Solo el murmullo del agua contra el aluminio. Entonces la voz, masculina, calmada. ¿Listo? Una segunda voz, más baja, más áspera, más cerca del micrófono. Ella todavía está caliente. Marley se quedó petrificada. El plano se movió a unas piernas, unos pies descalzos, unos pantalones vaqueros mojados. Una mano entró en el encuadre. Se vislumbró cabello oscuro. Paige. La cámara siguió algo que era levantado, inconsciente,
o peor, su camisa desgarrada. El hombre que sostenía la cámara se acercó para obtener una mejor vista, pero solo por un segundo. Luego, negro. Marley se quedó inmóvil. La cinta era real. Alguien en el departamento la había visto y por alguna razón inconfesable, la había enterrado durante 32 años. El cuarto de la princesa y la red silenciosa. Marley siguió el rastro frío de Rhodes hasta un almacén abandonado en Finch Hollow, alquilado bajo un alias. El hedor a moho y encierro golpeó su rostro al abrir la puerta. Dentro, en la oscuridad, entre trastos y suciedad, encontró 6 contenedores de plástico. Uno contenía ropa de niña, tallas pequeñas, doblada con metódica frialdad. Su estómago se retorció. En un viejo baúl oxidado encontró carpetas y más carpetas. Nombres escritos a mano, diagramas, ubicaciones. En un archivo se leía: sujeto, PW. Fecha, 12 de julio de 1992. Reacción a la sedación, complaciente, disociada, sin lucha. Sesión segunda programada 14 de 0792. Cancelada por riesgo de contaminación. Grabación archivada. PR número 11. Princess Room. PW. Paige Whitmer. No fue una sola abducción, era una operación repetida. El último contenedor estaba lleno de cintas, centenares, todas etiquetadas, PR número 1, PR número 2, hasta PR número 157. Marley cargó la cinta PR número 11. La imagen era más nítida. Paige estaba sentada en una cama rosa, con la misma camiseta de tirantes, descalza, drogada. La voz fuera de cámara susurraba aliento. Bien, nena, así. Tu papi está orgulloso. Luego, Clay trae las luces. Y entraron en el encuadre. Clayton Rhodes, y a su lado, más nervioso, más delgado, Matthew Tenko. Estaban juntos. La pareja no solo había sido secuestrada, había sido filmada, catalogada. Un escalofrío de terror puro le recorrió el cuerpo a Marley. Había cientos de cintas. ¿Cuántas personas habían desaparecido sin que nadie lo supiera? La pregunta era demasiado inmensa, demasiado oscura para ser respondida. El último testamento y el regreso de la víctima. El caso escaló a nivel federal. Marley encontró un anillo de bodas en una cabaña en Halbridge Lake que había sido usada como sala de sesiones. Un grabado. Para P, por siempre D. El anillo tenía rastros de sangre masculina. Días después, un buzo local, usando sonar, encontró los restos de una segunda barca hundida cerca del Codo del Diablo. No la barca de Daniel y Paige, sino una más pequeña, hundida deliberadamente. Dentro, la licencia de Daniel Whitmer y un microcassette, milagrosamente conservado, para quien me encuentre, D.W. La voz de Daniel en el pasado hablaba al futuro. Esta es Daniel Whitmer. Si estás escuchando esto, me han ido. Nos llevaron. 2 de ellos. Nos drogaron. Me hicieron mirar. Conseguí la llave de uno de ellos, Tenko. Salí. Pero no llegué lejos. Rhodes solo miraba. Creo que intentaron matarme y enterrar el bote, pero la tormenta arruinó su plan. La última frase de Daniel, un susurro roto. Dile a su familia que no se rindió. Paige luchó hasta el final. Si dicen que se cayó o se fue, mienten. El reencuentro en la bruma. Un testigo de 32 años. Marley había terminado la rueda de prensa sobre la reapertura federal cuando recibió la llamada. Una mujer diciendo ser la sobrina de Paige Whitmer estaba esperando en el muelle. No tenía cita. Marley condujo rápido. La mujer estaba de espaldas, silueteada. Al acercarse, la mujer se giró y el mundo de Marley se detuvo. No era la sobrina. Era Paige. 32 años después. Los mismos ojos, la misma complexión. Una mujer que no estaba en ninguna base de datos, en ningún registro de supervivientes. Dijo lo que liberaste, dijo Paige. Su voz era tranquila,
pero con un eco de fatiga eterna. «Usted no está muerta», logró articular Morley. «No», dijo Paige, «pero estuve desaparecida». Paige le entregó un sobre sellado, grueso, desgastado. Dentro fotos, niños, habitaciones, rostros, todas etiquetadas con nombres y fechas. Esto lo tomaron Rhodes y los otros. Algunos siguen vivos. Otros formaban parte de algo más grande, la hermandad. Para una narración de misterio y crimen real, la voz debe sonar como un detective desvelado que te cuenta un secreto crucial. El objetivo es generar tensión constante e intimidad conspirativa. El rostro de Paige se quebró. «Él murió salvándome», dijo en un susurro. Nos movieron de la cabaña. Pero Daniel luchó. Creían que lo habían matado, pero no. Él causó un incendio. Me dio el tiempo para correr. Caminé 25 kilómetros hasta una estación de guardabosques. Nunca regresé porque no sabía en quién confiar. Estaban dentro del sistema. Rhodes lo llamaba la puerta dentro de la puerta. Crees que ha salido, pero hay otra esperándote. «Usted está a salvo ahora», insistió Marley. Paige sonrió con amargura. «Nadie está a salvo, pero algunos estamos vigilando. Nos hemos encontrado». Marley miró las fotos en su mano. «¿Son estos...?» «Algunos siguen desaparecidos», dijo Paige, «pero no están muertos. Sé dónde están al menos dos. Uno en New Hampshire, otro en Pensilvania. Ya no puedo hacer esto sola». Marley asintió. «¿No lo hará?» Paige se detuvo al borde del muelle. «Nunca esperaron que yo recordara», dijo con una voz clara y fría. «Pero lo recuerdo todo, cada detalle». Luego, se perdió en la oscuridad de la noche. La última cinta y el vigilante desconocido. El caso se convirtió en una cacería internacional. La tarea era desmantelar la red de la Hermandad del Santuario Familiar. Encontraron a 3 supervivientes más en Pensilvania. En el sótano, más de 200 cintas de video. El horror era sistémico. Marley le mostró a Matthew Tenko, ahora bajo custodia federal, las fotos de un tercer hombre en la cabaña. Una figura borrosa con sombrero y bastón. Lo habían bautizado como el vigilante. Tenko sonrió. Una sonrisa lenta, fría. Nunca lo encontrarán. ¿Por qué? Porque ya lo han hecho. Susurró. Todavía está ahí fuera, y lo sabrán cuando escuchen las campanas. Marley regresó al muelle, la advertencia de Tenko martillándole el cráneo. Escuchó un tintineo, bajo y lejano, que llegaba con la brisa. ¿Era el viento? ¿Era la locura? ¿O era la última pieza de una máquina de terror que aún funcionaba en las sombras? 2 de abril de 2025. Departamento del Sheriff del Condado de Knox. Un envolto anónimo llegó por correo. Sin remitente, solo un código de barras postal. Dentro, una única cinta VHS sin etiquetar. Marley la cargó en el reproductor. La pantalla cobró vida. Un plano estático de la orilla del lago Hallbridge. Fecha 16 de julio de 1992. Daniel ayudando a Paige a ponerse un chaleco. Se reían. Parecían seguros. Desde pronto, la cámara se desvió hacia los árboles. Y por primera vez Marley lo vio. No Rhodes, no Tenko, el tercer hombre, el que estaba en todos los reflejos. El vigilante. Rostro oscurecido por un sombrero. Guantes. Un bastón con la cabeza de un lobo plateado tallada en el mango. No se movió. No habló, pero miró directamente a la cámara, como si supiera que estaba grabando. Como si quisiera ser visto. Luego, retrocedió y se desvaneció entre la maleza. El corte al negro fue abrupto. Marley imprimió el fotograma. El archivo ya no se titulaba Rhodes o Tenko. Ahora tenía un nuevo nombre. Operador desconocido, alias El Vigilante. Estatus, prófugo. Investigación en curso. Justo debajo Marley escribió una nota a mano. Paige fue la primera en escapar. No será la última.